Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bueno, ya está con nosotros Elba Rivera Gómez, ella es doctora en Historia, y la invitamos porque, bueno, en el marco del 8 de marzo y por lo regular en Varones en Intimidad en marzo tratamos de abordar no solamente en este mes, temas desde las mujeres con las mujeres, y gracias Elba por aceptar la invitación para hablar de este tema que yo te decía y una propuesta que se tituló Mujeres con Ciencia. Y algunas personas me dijeron, oye, a ver, ¿de qué van? ¿Cómo? A ver, van a hablar de dónde están las mujeres científicas y con ciencia, como que no captaron, y ya después dijeron, como que sí somos muy cuadrados. Y creo que algo similar pasa con la ciencia, cuando se generó un paradigma y dijeron, aquí nada más caben unos y las otras que quieran estar en ese espacio tendrán que pasar por filtros, evaluaciones, criterios de ese paradigma científico. Elba, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a Varones por la intimidad, por la invitación y sobre todo por tocar un tema que pocas veces se aborda en una fecha conmemorativa como lo es el 8 de marzo. Normalmente, por ejemplo, observamos que se dan reconocimientos a las mujeres por X o Y circunstancia, muy poco se reconoce el aporte que la mayoría de ellas han hecho a la sociedad en los diferentes espacios, porque tanto aporta una mujer ama de casa como aporta una mujer científica. Todas de una u otra manera contribuimos al Producto Interno Bruto, unas de manera remunerada y otras con un trabajo que desafortunadamente en nuestro país y en el resto del mundo todavía no es contemplado como un valor contributivo del trabajo de las mujeres. Y en ese sentido, cuando hacemos referencia a la contribución de las mujeres, y por eso el tema, el título del programa del día de hoy, Mujeres con Ciencia, porque esto nos debe motivar a formar futuros cuadros, no solo de hombres, sino también a esos talentos, pero también a desarrollar esa potencialidad y esa capacidad que tienen muchas chicas desde la temprana edad para poder desarrollar e interesarse por la ciencia. Por eso, Mujeres con Ciencia, es decir, es no solo sensibilizar, sino también hacer este trabajo de conciencia para mover lo que decía nuestra amiga Guité Hartog, ¿no? Mover las conciencias de este sistema patriarcal que impide la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el desarrollo de esas habilidades y capacidades en las diferentes áreas del conocimiento. No solo tenemos que comprender que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, estamos aptas para desarrollar carreras o disciplinas que tienen que ver con el cuidado de las otras o el cuidado de los otros, esto que en la economía feminista se llama economía del cuidado, ¿no? Sino también pensar en que las mujeres, si las dotamos desde la temprana infancia, les dotamos de estas capacidades y habilidades, podrán ser excelentes matemáticas, excelentes físicas, excelentes ingenieras, que en un momento determinado también tengan esa capacidad y esa formación para desarrollar conocimientos científicos, aportes teóricos, como lo hacen muchas otras mujeres que han aportado y que poco se sabe que gracias a ese trabajo de investigación, de laboratorio, de gabinete, a ese trabajo exploratorio y práctico, muchos de los adelantos científicos y tecnológicos que tenemos hoy en día se los debemos a las mujeres. Sin embargo, desconocemos cuál es el aporte de ellas en las diferentes áreas científicas, ¿no? Por eso le quisimos poner al programa Mujeres con Ciencia. Cuando uno empieza a hablar de la ciencia, porque pues bueno, en los libros de texto desde primaria por ahí aparece uno así como la ciencia, y vemos la astronomía como la única forma, y por ahí empezamos a ver la biología,
Y esa es la forma en que se nos muestran. Y vemos, yo recuerdo ver imágenes de hombres con aparatos tecnológicos, etcétera. Y en la actualidad hay personas que dicen, pero la ciencia es incluyente. O sea, si las mujeres también están ahí, ¿qué sucede? Porque hay algo que recuerdo de tus charlas, de lo que has compartido en el café o en un café. Hay algo que se llama androcentrismo científico y es como algo que dicen a poco. A ver, ¿qué es esto del androcentrismo científico? Bueno, habría que decir que el pensamiento feminista y en particular la epistemología feminista ha cuestionado las formas en cómo se ha explicado teóricamente las diferencias biológicas o a partir de las diferencias biológicas sustentar las diferencias de acceso al conocimiento por parte de las mujeres y de los hombres. Estas teorías biologicistas, muchas de estas se desarrollaron y se encumbraron en el siglo XIX, pero tienen su propia trayectoria. Desde la epistemología feminista, entonces, lo que se cuestiona es los paradigmas con los cuales se explica no solo la realidad social, sino también los fenómenos de orden biológico, fisiológico, todo esto que llamamos la construcción de la dicotomía naturaleza-cultura. ¿A qué se refiere la epistemología feminista? Bueno, en primer lugar, que históricamente el hombre, al haber tenido desde tiempos ancestrales acceso al conocimiento, a la palabra, a la escritura, pues logró construir explicaciones teóricas a partir de ese pensamiento abstracto, como lo es la filosofía, como es la teología, entre otras, ¿no? Pero también en tiempos ancestrales, los hombres, al tener el poder de la palabra y el poder de la escritura, también excluyeron otros saberes, otros conocimientos. Esto nos hace reconocer cómo en los discursos científicos quien escribe, quien teoriza, quien explica la relación teoría-praxis es un discurso escrito desde una visión masculina, desde una interpretación y una práctica en donde el centro de ese devenir es el hombre. A eso es lo que llamamos el androcentrismo. Y también hay otros elementos importantes como son el sexismo y la misoginia, que prevalece también en las formas en cómo abordamos e interpretamos la realidad social en particular, pero también algunos aspectos del área de las ciencias exactas, la naturaleza, ¿no? Explicamos a partir de estas premisas que nos hacen mirar que la ciencia es neutra, que la ciencia es objetiva y que la ciencia es universal, ¿sí? Entonces, a partir de estos aportes que hacen las filósofas, en particular las epistemólogas feministas, en cuestionar estos paradigmas que se han dado por verdaderos y únicos, en donde, por supuesto, se excluyó el saber de las mujeres o el aporte de las mujeres. Les pongo un caso concreto. Hay un trabajo que ha hecho Norma Blázquez Graf, que es directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades de la UNAM, mejor conocido como SAGE. Ella, desde este campo de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, ha estudiado este fenómeno que fue que es parte de la historia de las mujeres, que es el castigo, la censura que vivieron las mujeres sabias durante el periodo de la Inquisición, concretamente en el periodo del dominio de las ideas religiosas católicas, ¿no? Durante el periodo que estamos hablando, más o menos oscila entre el siglo XI, siglo XVI, en algunas naciones, en más o menos, en donde, por ejemplo, las mujeres que tenían a partir de estos ejercicios de observación que bien hacía referencia de la astronomía, por ejemplo, llama la atención que la mayoría de las mujeres en la ciencia mexicana, la astronomía, un buen grupo y porcentaje lo representan las mujeres.
¿no? Por ejemplo, dice Norma Blázquez Graf en uno de sus trabajos sobre las brujas. ¿Quiénes eran estas brujas? Pues las brujas eran sabias, eran mujeres que conocían y dominaban la naturaleza, por ejemplo, a la herbolaria, tenían acceso al conocimiento de cómo, a partir de la observación, de este contacto con la naturaleza, ellas sabían qué plantas servían y con qué utilidad. Entonces, cuando viene el pensamiento teológico, el pensamiento religioso, ese saber es censurado y es legitimado a partir del conocimiento y el establecimiento de ciertas disciplinas, como lo va a ser la botánica, que va a ser un conocimiento del cual se van a apropiar como ciencia los hombres, y entonces se excluye. Pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en nuestro país, muchas de las mujeres que han tenido el conocimiento de la salud, que es a través de la herbolaria, por ejemplo, las comadronas, las parteras, ¿sí? Ellas tienen un saber práctico, un saber que ha sido adquirido y heredado de una transmisión del saber práctico de otras mujeres. ¿Sí? Muchas veces es familiar, otra es por estas redes de sororidad que se establecen entre mujeres, y que en el momento en que en nuestro país se institucionaliza la cátedra de medicina, entonces este es un saber que va a ser adquirido, institucionalizado a través de un título por un varón, ¿sí? Y entonces esos saberes que son son aporte y construcción de este trabajo práctico de las mujeres es apropiado por una disciplina que después se institucionaliza, y entonces tenemos aquí algo que nos dice Michel Foucault. Tenemos el saber que es el de las mujeres, el cuidado de la salud de las mujeres, que históricamente, porque han tenido este acceso al conocimiento práctico de la atención, del cuidado, la observación, e incluso el acopio de estas hierbas que sirven para curar o tratar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por lo menos las partes que se refiere a la prevención. Y tenemos en esto que nos habla de Michel Foucault de saber y poder, tenemos los saberes que se institucionalizan a través de las academias, a través de las academias científicas, que después van a devenir en las universidades. ¿Quién puede tener acceso a un título de médico en el siglo XVIII o en el siglo XIX? Y observamos que precisamente un saber que es netamente construido o practicado por un grupo de mujeres, después es apropiado e institucionalizado por el conocimiento de los varones, institucionalizado dentro de un corpus teórico, metodológico, práctico, que se establece, por ejemplo, en el caso nuestro de nuestra universidad pública que tenemos aquí, por ejemplo, en el Colegio del Estado, ¿no? Bueno, pues regresamos, quédate con nosotros, ojalá que nos hagas comentarios, porque de verdad el programa está encantador, y bueno, qué mejor que Elba, que ha sido quien ha escrito junto con compañeras, han hecho una lucha, tiene una red de mujeres científicas, por ahí al rato nos compartirás, y pues vamos al corte y volvemos a hablar sobre mujeres con ciencia. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.